Entonces, bueno, vamos a revisar el tema que vamos a empezar a revisar a partir del día de hoy. Es un tema, podríamos decir, nuevo, un tema que está apenas consolidándose, que es lo que se conoce como la economía digital. Hago esta aclaración porque a pesar de que en este caso vamos a tocar y tratar de dar ciertos conceptos sobre lo que es la economía digital, el término aún se está acuñando, ¿no? Entonces, probablemente, a lo mejor si ustedes después revisan sobre el tema, podrán encontrarse otros tipos de conceptos, ¿no? A partir u otros grupos que a lo mejor pudieran englobar la economía digital. En este caso, bueno, yo trato de hacer un resumen, de abarcar lo más que se pueda y bueno, de explicarles de qué trata todo esto. Eh, Primeramente, tenemos que, para que exista la economía digital, se tuvo que dar una conjunción de varios factores. El primero, obviamente, bueno, tiene que ver con la cuestión de los avances en la electrónica. Quiere decir que todo esta evolución tecnológica que se ha dado a partir sobre todo de la década de los 70 y que desde entonces no se ha detenido, es parte fundamental. Otro aspecto que también tiene que ver con esto es justamente, bueno, la propia evolución histórica de todos los procesos que han surgido a nivel mundial. Sobre todo, bueno, pues hoy en día podemos ver flujos de personas, de materias primas, de productos, de datos, e incluso de la propia información, que si nosotros lo englobamos todo este concepto, todo este movimiento de flujos a través de todo el mundo, pues es una definición que nosotros podríamos encontrar como lo que se conoce de globalización. A final de cuentas, ya los procesos productivos han llevado a que la población mundial tenga que ya dejar de lado esa concepción de economías cerradas y tratar de buscar, eh, pues, interactuar con otros países, ¿no? O en algunos casos, bueno, tener que competir con algunos países. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la política del anterior presidente de Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. Y bueno, también tenemos el caso con el primer ministro de Reino Unido, fue su nombre, Boris, bueno, estas dos personas, en efecto, lo que promovían era aparentemente regresar a las economías cerradas con la intención de fortalecer sus mercados internos, pero a pesar de este tipo de políticas, bueno, eso no los excluyó de todos modos de tener que estar entrelazados con el resto de los países y tener que estarle solicitando de alguna manera, a lo mejor ya no en grandes cantidades, pero sí de alguna manera, pues la necesidad de materias primas, de realizar algún tipo de comercio internacional con el resto de los países, ¿no? Obviamente en estos casos, bueno, pues siempre lo que se buscó era tratar de tener cierta ventaja sobre el resto de los países. Algunas políticas que utilizaron les funcionaron, como por ejemplo en el caso de Trump, pues la renegociación o revisión del antiguo Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecan, y ahora, bueno, el TEMEC, ¿no? Que lo que buscó fue, desde el punto de vista de los propios estadounidenses,
un comercio más justo, pero bueno, obviamente sabemos que eso tiene sus bemoles, ¿no? Nosotros podríamos verlo a lo mejor desde el punto de vista de México, que esa renegociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues significó darle mayores ventajas a Estados Unidos con respecto a México y Canadá, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que de todos modos el proceso de globalización se mantiene presente hoy en día, salvo algunas naciones que, bueno, ya son ejemplos muy, eh, pues ya muy dados, ¿no? Como podría ser a lo mejor Corea del Norte, algunos países, sobre todo árabes, el caso de Venezuela, la situación, bueno, de los bloqueos con Cuba, pero bueno, ya son casos muy aparte. El resto del mundo, pues es un mundo realmente globalizado. Estas características con la conjunción de estas características, van a dar auge a lo que hoy conocemos o a lo que hoy podríamos empezar a interpretar como economía digital. ¿De qué manera? Bueno, en el caso de los avances en electrónica, eso ha propiciado que se cree lo que ahora se conocen como tecnologías digitales. Anteriormente, y estoy diciendo anteriormente todavía hace 2 años o el año pasado, hablábamos nosotros de las TICs, de las famosas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día ya estudios más recientes, artículos también más recientes, han hecho ya una diferenciación entre las TICs y las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque las TICs ahora ya están catalogadas más bien como aquellas tecnologías que se utilizan única y exclusivamente para el fomento o el desarrollo educativo, mientras que el resto de las tecnologías, ahora consideran los autores, es mejor llamarlo como tecnologías digitales, ¿sale? Entonces, todas esas nuevas tecnologías que hoy en día vemos, debemos ahora de considerarlo como una tecnología digital y estas, repito, su origen han surgido a partir de los avances en electrónica constantes que tenemos hasta hoy en día. En el caso de la globalización, bueno, ya lo he ido mencionando, pero ese efecto, esa situación social, bueno, pues obviamente ha generado contextos económicos, es lo que les mencionaba. Ahora los países tienen que aprender a convivir con el resto de las naciones y tratar de trabajar con ellos por conveniencia, si ustedes gustan, ¿no? Entonces ya empezamos a notar ya desde hace bastante tiempo que existe lo que algunos marxistas le llaman la división internacional del trabajo, ¿no? Ahora ya empezamos a ver que un solo país, para crear un producto, no necesariamente se tiene que crear dentro de un solo país. Ahora ya las características permiten que esa diversión internacional del trabajo, para hacer un producto, una parte, por ejemplo, se cree en Estados Unidos, otra parte se ensamble en China, pero además para ciertos componentes sean creados a lo mejor en Japón y este producto terminado se comercialice en Europa, ¿no? Entonces, toda esta división internacional del trabajo permite que el producto o el servicio se pueda realizar de distintos puntos del planeta para poder ofrecer un producto o servicio de mejor calidad o en su defecto más barato. Lo mismo ocurre con servicios. Por ejemplo, nosotros eh, utilizamos correos electrónicos personales gratuitos, como podría ser en su caso Hotmail o Gmail. Y la compañía, por ejemplo, en el caso del extinto Hotmail y ahora Outlook, es una compañía de capital estadounidense,
pero el soporte técnico, el call center, se encuentra justamente en la India, ¿no? Y todo el soporte que se le da a esta página de Outlook se encuentra en la India y algunos de esos servidores se encuentran localizados en distintos puntos del planeta, no precisamente en la India. Eh, por ejemplo, para los compañeros que ya están trabajando, ellos podrán darnos fe de justamente de la situación de call center, ¿no? De atención al cliente. Por lo general, en el caso de América Latina, la mayoría de los call centers se encuentran en México y en Brasil. Y a partir de las oficinas de call center de atención a clientes, se le da servicio a prácticamente toda América Latina. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una persona que adquirió un producto en Argentina necesita soporte técnico vía telefónica o vía internet, es muy probable que se conecten con una persona que está en México, ¿no? Y a partir de esa conexión pueda estar recibiendo ciertas instrucciones o bien generando algún tipo de, ¿cómo le llaman estas cosas? Bueno, como notas de atención, ¿no? Los famosos help desk y TIL y todo eso. Por lo general, los call centers se encuentran en su mayoría, repito, en México y en Brasil, pero es para atender a todo Latinoamérica. En el caso de los países de habla inglesa, pues muchos call centers incluso a veces se encuentran también en la India y desde la India le pueden estar dando servicio a usuarios de Estados Unidos y de Canadá. No sé, por ejemplo, Oscar o ¿cómo te llamas? Me fue Rodrigo, perdón. No sé si pudieran darnos algunos ejemplos, si sigue funcionando así o no, o qué pasó, ¿no? Perdón, profe, a mí se me corta la conexión un poco. ¿Puede repetir? Se lo hemos cortado la pregunta. Ah, ok, que sí, que bueno, por ejemplo, tú estás en Bayer, tengo entendido, ¿no? Y les mencionaba que, bueno, incluso Bayer tiene su teléfono de ayuda, ¿no? Para clientes y por lo general esos call centers se encuentran en México para darle atención a toda América Latina. La pregunta es si sí lo siguen haciendo o si podrías hacer algún tipo de aportación al tema. Bueno, por ejemplo, en cuestión de, como tal, de toda el tema de programas y eso, sí, está en México, tienen su oficina de IT aquí en México, pero ya para temas como más de las computadoras o permisos, todo eso, están en India. A mí me ha tocado que están en India. E Ujú, incluso igual en donde estaba antes, que era Nielsen, igual tenían justamente su call center en la India. Entonces, no sé si de un tiempo para acá ha migrado también un poco ese tema para aquellos países, pero sí ujú. a mí me ha tocado que en donde yo he estado, los dos están en la India, los dos call center grandes, y ya para temas muy, muy como locales, chiquitos, no sé, eh, no sé, algún programa de Office o algún aplicativo, sí es aquí en México, pero ya para cosas más grandes, sí es hasta la India. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Oscar, no sé si quieras aportar algo, o no nos oyes o no estás. Ok, bueno, creo que no hay Oscar por el momento. Ok, entonces, bueno, ese es parte del contexto económico que nos rige hoy en día, ¿no? La División Internacional del Trabajo. Y a estos dos puntos, tanto de los avances en electrónica como de la globalización, se le une un tercer punto, el cual sería justamente el desarrollo en el análisis de datos.
¿Qué quiere decir? Hoy en día la economía digital depende particularmente justamente del tratamiento, bueno, primero de la generación, de la obtención de datos y posteriormente del tratamiento que haga justamente de esos datos. ¿Sí? Bueno, hola, hola, hola. A ver, voy a detener esto. Ok, les mencionaba que justamente en el caso de la economía digital, estamos viendo, los datos se van a volver la materia prima de la economía digital. ¿A qué me refiero con que los datos se vuelven la materia prima? A que desde que empezamos ya a tener un concepto de economía digital, entonces los datos y ese tratamiento que se le dé para transformarlo en información va a ser realmente lo meramente valioso hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas o aquellas personas que sepan cómo obtener datos de calidad, pero no solo eso, ya que lo supieron obtener, además sepan cómo interpretar y transformar esos datos para generar información y posteriormente conocimiento, eso va a ser lo que hoy en día le va a empezar a dar valor agregado a las cosas, ya sea a los productos, a los sistemas o a los servicios que se estén desarrollando. Esta conjunción entonces de estos tres puntos, avances en electrónica, globalización y análisis de datos, nos van a dar lo que ahora se conoce como economía digital. A ver. Hablando de tecnologías digitales, a continuación en pantalla tenemos algunos ejemplos de lo que se consideran tecnologías digitales actuales. En el primer lugar, tenemos lo que se conoce como el Big y el Smart Data. El Big Data ha surgido justamente a partir de que hoy en día existe una gran cantidad de datos que se generan día con día y de manera continua. Esa enorme cantidad de datos tiene que ser eh, almacenada, por decirlo de alguna forma, o registrada más bien en bases de datos. ¿Por qué? Con la intención de que esos grandes volúmenes de información y de datos que se generan puedan ser después transformados y a partir de la información que genera, eso le va a ayudar sobre todo a las empresas a poder predecir ciertos comportamientos del consumidor o bien le va a permitir conocer más a detalle cómo se encuentra la oferta y la demanda en sí, todo el mercado. Eh, ¿qué ejemplos tenemos de empresas que utilizan Big Data? Bueno, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook es una empresa que ha aprendido a monetizar la información que recibe. ¿Por qué? Porque después de esa información que recibe, la puede vender justamente a terceros. ¿Qué quiere decir? Dicen que esa es la forma en la cual los usuarios de Facebook, bueno, en sí de cualquier red social, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que son las más comunes, es la forma en la cual se le paga a estas empresas por permitirnos usar sus plataformas. ¿Qué quiere decir? Que cada que una persona escribe algo en Facebook diciendo, bueno, yo hoy creo que necesito una Coca-Cola o bueno, yo hoy hace mucho calor y se me antoja una paleta de hielo o cada que ustedes suben una foto utilizando algún tipo de ropa o enseñándole a la gente algo que ustedes acaban de comprar, una película que acaban de ver, haciendo recomendaciones o por el contrario, ¿no? Quejándose
de que algo no funciona, justamente toda esta información lo que va haciendo es que se va agrupando en estas bases de datos y después en Facebook lo que se hace, por ejemplo, en el caso de Facebook, Twitter también lo hace, es que esta información la va a acomodar de tal manera en la cual puede empezar a crear perfiles y decir, ok, este usuario tiene una edad de, no sé, veintitantos años, por lo general a tal hora le gusta salir a correr, a tal hora le gusta ponerse a jugar videojuegos, le gustan este tipo de películas, además sigue foros, por ejemplo, de Netflix, o sigue a Liverpool, o sigue no sé qué, ¿no? Entonces empieza a crear perfiles y todos estos perfiles obviamente se venden a otras empresas. ¿Cuál es la ventaja? Las otras empresas pagan a Facebook y además Facebook, el algoritmo de Facebook, lo que va a generar es que aquellas empresas que cumplen con el perfil de la persona, el mismo algoritmo va a hacer que uno como usuario empiece a recibir publicidad justamente de los productos y servicios que a nosotros nos gustan, ¿no? No es en balde que de repente si nosotros estamos buscando a lo mejor un videojuego, nos empiece a aparecer en Facebook publicidad de tiendas que vendan ese videojuego, ¿no? O a lo mejor si nos gustan los carros, bueno, pues nos empieza a aparecer publicidad justamente de la venta de carros. Hoy en día, bueno, como breviario cultural, justamente acaba de salir una noticia hace poco, ¿no? De que la actualización de iPhone lo que acaba de hacer es justamente evitar que el algoritmo de Facebook y de varias redes sociales empiecen justamente a detectar ese tipo de comportamientos, ¿no? Ahora ya el usuario tiene la capacidad de que su teléfono bloquee ese tipo de información. Obviamente Facebook pues ya protestó ante esta medida de Apple porque esa es la forma en la cual Facebook monetiza todo el servicio que da, ¿no? Y bueno, hoy en día esa es una disputa, pero Apple, por lo que se ve, no va a quitar esa nueva, ¿cómo podríamos llamarles? Esa nueva característica que tienen ahora sus teléfonos, ¿no? Su sistema operativo. Repito, hoy en día las grandes empresas entonces se dedican a justamente invertir en el desarrollo y en la obtención de infraestructura que les permita estar obteniendo datos y que les permita estar generando información para poder llegar a los nichos de posibles clientes, ¿no? Poderles ofrecer productos de manera más personalizada. Smart Data, bueno, ya es podríamos decir, un siguiente paso en la recopilación de datos, ¿no? Big Data es solamente la recopilación y acomodo de datos y el Smart Data lo que va a hacer es justamente esos datos empezarlos a transformar y empezar a generar perfiles o a darle cierta idea a las empresas, sobre todo, eh, sobre cuáles son las características y los gustos de cada individuo, ¿no? O del grupo donde se encuentran. Netflix es otro caso. Eh, por ejemplo, no es en balde que los catálogos de Netflix sean distintos en México al de Estados Unidos o al que pudiera llegar a ofrecer en Europa. ¿Por qué? Porque los programas y las películas que se ofrecen, por lo general, tienen que ver justamente de la información que obtiene la propia aplicación a partir de los programas que ve la gente
Y también eso se retroalimenta justamente con las redes sociales que Netflix tiene en Facebook y en Twitter, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les ha tocado ver esa cuenta de Netflix. Algo, sucede algo curioso. La gente tiene como que más confianza de estarle transmitiendo sus quejas y sus comentarios al community manager de Netflix que maneje la cuenta de Facebook y de Twitter. Y ahí es donde nosotros vemos a la gente quejarse o aplaudirle, ¿no? Oye, ¿por qué me quitaste, no sé, la saga de Harry Potter, ¿no? Yo la quería, no la terminé de ver. Oye, sí, queremos Harry Potter, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta serie nos gustó mucho, ¿por qué no haces una siguiente temporada? O oye, ¿por qué te tardas tanto en sacar el capítulo de Luis Miguel? ¿Sale? Ese tipo de información que van recibiendo los community managers justamente se empieza a almacenar en estos sistemas y lo que genera es que obviamente aquellos que ofrecen los servicios, los productos y servicios, ya no van tanto a ciegas en ver si su producto va a pegar o no, ya tienen más certidumbre en ver qué tan bueno va a llegar a ser su producto o servicio. ¿Por qué? Porque ya saben lo que la gente quiere o la que la gente esperaría de cierto producto o servicio. Ok, algo más que se considera la tecnología digital y que ha avanzado mucho en estos años es justamente la inteligencia artificial. Cada vez ese desarrollo de inteligencia artificial ha generado que se creen algoritmos más sofisticados que van a permitir que muchas actividades que hoy en día se realizan de forma manual las empiece a aprender una computadora, un sistema artificial, y esas actividades, bueno, a partir de ese aprendizaje, esas actividades ya se puedan realizar, si no igual, por lo menos muy similar o a veces superior a cómo lo haría una persona, ¿no? Algo que a lo mejor hace unos 20 años era impensable y que hoy en día ya está cada vez más cerca, es justamente la inteligencia artificial que empiezan a poseer los automóviles autónomos, ¿no? El famoso Tesla que se conduce solo es una forma en la cual se está aplicando inteligencia artificial y a partir de sensores que tiene el carro, bueno, pues el propio carro tiene cierta toma de decisiones y ve a qué velocidad debe de ir, cuánta distancia tiene que guardar, si debe de frenar, si debe de acelerar, si debe de esquivar, cualquier tipo de cosas, ¿no? Obviamente, bueno, la inteligencia todavía no llega a un nivel muy grande, porque por ahí sigue habiendo casos, ¿no? De autos que chocan, pero cada vez van siendo los menos. Eh, Otro punto que también cada vez ya está más inmerso en la sociedad y a lo mejor no se llega a notar tan fácilmente es lo que se conoce como el Internet de las Cosas o el Internet of Things, que eh, eh, lo que va haciendo es ir creando dispositivos inteligentes que facilitan, o aparentemente esa es la idea, facilitar la vida de las personas que los adquieren. Eso, les digo, algunas personas dicen que no lo facilitan, sino que al contrario, esclavizan a la persona en dadas las alertas que estos dispositivos generan, ¿no? Un ejemplo muy claro de el Internet de las Cosas es, por ejemplo, los refrigeradores que existen que se conectan a Internet. ¿Qué característica tienen estos refrigeradores? Bueno, pues estos refrigeradores eh, pueden llevar un registro justamente de los productos
que se encuentran dentro de él. Y cuando detectan que algunos productos empiezan a acabarse, este refrigerador tiene la capacidad, si es que el cliente lo permite, de generar órdenes de compra a los supermercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay personas que se les olvida estar comprando la leche o estar comprando algún producto que es de uso continuo, pues este refrigerador justamente se supone que está diseñado para ayudarle en esa situación, ¿no? Cada que van disminuyendo la cantidad de botes de leche, el refrigerador tiene la capacidad de generar un orden de compra, por ejemplo, a Walmart y solicitarle que le envíen al domicilio esos productos que faltan, ¿no? En, por ejemplo, los relojes, hoy están muy de moda los relojes o las pulseras digitales. El caso, por ejemplo, de Apple con el Apple Watch, pero bueno, también ya Samsung tiene su reloj, Xiaomi tiene su reloj. Son dispositivos que también utilizan Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, aparte de dar la hora, tienen la característica también de estar monitoreando eh, signos biométricos de la persona que lo está utilizando, ¿no? Obviamente depende de la configuración que se tenga y de las características del propio reloj, pero en algunos casos hay relojes que pueden estar monitoreando, por ejemplo, el pulso de las personas, ¿no? Y si el pulso cambia, entonces puede estar mandando alertas al usuario diciéndole, ¿sabes qué? Se acaba de subir tu presión o se te acaba de bajar la presión o ten cuidado, se están detonando ciertas alarmas, ¿no? Igual, por ejemplo, a lo mejor en cosas no tan extremas, estos propios relojes también, algunos ya cuentan con geolocalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que son corredores, o que les gusta andar en bicicleta, pueden programar el reloj y el reloj les va a estar midiendo la velocidad a la cual están corriendo, la cantidad de tiempo que llevan realizando su actividad y a partir del propio GPS que tiene el reloj, también les va a poder generar un mapa en tiempo real de cuál es la ruta que ustedes siguieron y cada cuánto, incluso va marcando, por ejemplo, cuántos kilómetros fueron ustedes recorriendo, ¿no? Si se dedicaron a hacer una caminata, si corrieron, si fueron en bicicleta. Son algunos de ejemplos de Internet de las Cosas. Los coches autónomos también ya cuentan con eso. El propio Waze, que muchos de nosotros utilizamos para poder salir del tráfico en esta Ciudad de México y área conurbada, bueno, también es un ejemplo de Internet de las Cosas, ¿no? Es una aplicación, obviamente, que necesita de Internet, del uso de datos del teléfono, para poder decirnos en tiempo real cuál puede ser una mejor ruta a la que nosotros estamos tomando. Eh, Otro ejemplo que tenemos serían los sistemas distribuidos. Eh, Igual a partir de la generación de las cadenas de bloques, que es lo que vimos la clase anterior, eh, en el área de informática se descubrió o se ha visto más bien, se ha comprobado que ahora resulta mucho más fácil crear sistemas distribuidos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, es posible trabajar de forma armónica en distintas computadoras que se encuentren todas conectadas, pero eh, eso va a evitar sobre todo cualquier problema con un tipo de hackeo o con algún tipo físico, entiéndase, que pudiera llegar a ocurrir con un servidor, ¿no? Si hoy en día los sistemas están centralizados,
el gran problema que existe es que si un servidor truena, ya sea por un ataque de hackeo o bien por una cuestión eléctrica, en ese momento se nos cae toda la red, ¿no? En cambio, si la información se encuentra distribuida en varias computadoras interconectadas, bueno, pues a lo mejor podría afectarse algún grupo de computadoras, pero el resto tendría la capacidad para seguir trabajando. Otro ejemplo es la criptografía. Bueno, la criptografía desde siempre ha tenido una importancia muy grande, sobre todo en la cuestión de la información. Siempre, entre más delicada es la información, pues obviamente siempre se ha tenido, siempre se ha buscado que esa información se encuentre segura y no pase o caiga en manos equivocadas, ¿no? Desde siempre, desde que hemos trabajado con el papel, siempre se buscó alguna forma de resguardo y de seguridad de la información. Hoy en día, con los sistemas informáticos que existen, bueno, pues la criptografía cada vez ha sido más compleja y, eh, por ejemplo, los sistemas bancarios utilizan eh, envío de información a través de mensajes cifrados, ¿no? Incluso las propias criptomonedas, esa es una de sus características y eso es algo de lo que le da seguridad, la propia criptografía que utilizan. Entre más complejo es el sistema de criptografía, más seguro se vuelve un sistema. Entonces, bueno, pues repito, las criptomonedas utilizan sistemas de criptografía muy avanzados que difícilmente van a ser hackeables. Otro caso que deriva de lo mismo, bueno, pues sería la propia cadena de bloques y las criptomonedas, que son un producto que se crea a partir de la cadena de bloques. Eh, un siguiente punto tiene que ver justamente con la tecnología móvil. Ahora la tecnología más avanzada es el 5G, ese 5G que se volvió tan controversial ahora con el caso del COVID, pero en realidad esta tecnología 5G lo que permite es hacer una transferencia de datos muchísimo más rápida que la que se tiene hoy en día. Esta velocidad de datos, muchos pensarían, bueno, yo para qué quiero tener un teléfono que baje más rápido un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces la idea de que la tecnología móvil va directamente al uso de un teléfono celular y el uso de un teléfono celular o de un smartphone, por lo general, siempre está, ¿cómo podríamos decirlo? Siempre lo podríamos identificar o la mayoría de las veces lo identificamos al uso de aplicaciones como YouTube o redes sociales. Bueno, en este caso, la tecnología 5G a lo que va es que justamente esa velocidad de transmisión de datos lo que permite es tener un Internet más rápido que a su vez sirve sobre todo para cuestiones de teletrabajo. Eh, obviamente, por ejemplo, en nuestro caso, un Internet de 5G lo que permitiría es que no tuviéramos los problemas como los que enfrentamos hoy en día, ¿no? Que de repente alguien se desconecta o de repente la clase se traba o ya perdimos comunicación con el profesor o ya perdimos comunicación con el alumno. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver justamente con el teletrabajo, pero el que tiene que ver con cuestiones de hacer funcionar una máquina de forma remota. ¿Qué quiere decir? No sé si se los comenté alguna vez o si les enseñé el video, si no, yo espero subirlo en estos días ahí en Classroom, ese video. Por ejemplo, Alemania hizo me parece que es el G quien hizo
ese video para señalarnos en cómo funciona, cómo se puede utilizar el 5G. ¿Qué sucede? En Alemania se encuentra el técnico que es capaz de utilizar una excavadora, pero el técnico obviamente se encuentra en Alemania y la excavadora se encuentra en Corea del Sur. ¿Qué sucede? Que gracias a la tecnología 5G, a esa transferencia tan rápida de datos, es posible que una persona que se encuentra en Alemania pueda estar utilizando una excavadora en tiempo real en Corea. Y esa forma de teletrabajo lo que genera es justamente un ahorro muy grande en costos, ¿no? Si alguien necesita de un técnico o de un especialista, ya no necesita al especialista físicamente. Ahora con este tipo de tecnología, lo que puede hacer es simplemente contratarlo desde su país y a partir de una computadora o de ciertos equipos podrá estar manipulando maquinaria a distancias verdaderamente grandes, ¿no? Separadas. También en México, por ejemplo, tenemos el caso de, en medicina, hay hay un robot con brazos mecánicos llamado Da Vinci. Ese robot, si no mal recuerdo, se encuentra en Médica Sur y ese robot permite hacer operaciones también a distancia. Eh, ¿Qué sucede? Que hay ciertas operaciones que el médico se encuentra en Francia y la operación se lleva aquí en México. Entonces, bueno, ya no es necesario ir por el médico a Francia, sino simplemente a través de este tipo de comunicación, el médico puede estar operando a distancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el propio robot tiene la capacidad de transferencia de datos en tiempo real, ¿no? Y en tiempo real el médico desde Francia está viendo la operación y está actuando. Otra característica también de las tecnologías digitales es, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada, que muchas veces nosotros podemos llegar a confundir o pensar que son sinónimos. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? ¿No? Ok. La diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada consiste en la realidad virtual. Lo que se va a hacer es justamente crear ambientes que no son aquellos sobre los que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto estos lentes que se pusieron mucho de moda que se puede utilizar un celular o bien ahora con las consolas de videojuegos también estos lentes de realidad virtual existen. ¿Qué sucede? La persona se pone los lentes y al momento de tener los lentes, en ese momento está viendo imágenes de una realidad que no es donde la persona se encuentra. Son ambientes distintos, ¿no? Mucho de eso obviamente se utiliza para la industria de los videojuegos, pero también en cuestiones industriales se llega a utilizar este tipo de lentes para ver, por ejemplo, cómo se puede hacer una estructura. En el caso, por ejemplo, de ingeniería y de arquitectura, estos lentes se pueden utilizar para justamente ver ciertas características, ¿no? En biología también hay aplicaciones donde científicos o incluso alumnos pueden utilizar este tipo de realidad virtual para estar viendo, por ejemplo, algún tipo de animal que obviamente
no está frente a ellos, sino que está representado en, en estas pantallas, en estos visores que están utilizando. Esta realidad virtual también puede incluir ciertos dispositivos que además sensibilicen la experiencia de lo que se está viendo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay guantes que se acompañan junto con estos lentes de realidad virtual y permiten que la persona que los utilice pueda tener cierta sensación en sus manos de aquello que está viendo a través de estos lentes de realidad virtual. Eso podríamos entenderlo nosotros como realidad virtual. Ok, ahora, con realidad aumentada, lo que nosotros estaríamos viendo, o la diferencia de la realidad aumentada, es que en este caso se utilizan dispositivos que permiten ver información extra sobre la realidad que nosotros tenemos frente a nosotros. ¿Qué quiere decir? Alguna vez en los museos, en algunos museos llegaron a entregar eh, tablets y ¿qué sucedía? Que si ustedes usan esas tablets, por ejemplo, en el Museo del Louvre, eso se hace. Tú puedes rentar una tablet y esa tablet lo que va a hacer, o también eran Nintendos 10, con estos dispositivos lo que tú podías hacer es que si acercabas y utilizabas la cámara del dispositivo y lo acercabas hacia alguna pieza dentro de la tablet o del Nintendo, lo que a ti te estaría apareciendo es información sobre la obra de arte que estabas viendo, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si lo pones sobre la Mona Lisa, muy probablemente te aparecería en qué año se creó, quién la hizo y a lo mejor hasta qué técnica se utilizó para pintarlo. ¿Sale? En el caso, por ejemplo, de Google, Google en algún momento eh, trató de lanzar al mercado unos lentes de realidad aumentada. Estos lentes de realidad aumentada, la característica que tenían es que uno cuando se los ponía tenía la capacidad de estar viendo lo que estaba frente a uno, pero además podían utilizar la aplicación de Google Maps y en los propios lentes aparecían flechas que le decían a la persona hacia dónde dirigirse para poder llegar a una dirección que estuviera buscando, ¿no? También estos lentes de realidad aumentada, la intención que tenían es que, por ejemplo, si ustedes volteaban a ver un producto, entiéndase, unos zapatos, y les gustaban, podían tomar la fotografía y en ese momento hacer una búsqueda en internet y decirles qué tipo de zapato estaban viendo e incluso cuál era su precio y dónde lo podían llegar a adquirir, ¿no? La UNAM tiene o tenía proyectos, sobre todo con algunos mercados de la Ciudad de México, como el mercado de San Ángel, donde tú podías bajar un programa a tu tablet y con tu tablet estar revisando los murales que están en ese mercado y te explicaba cuál era el mural, qué era lo que estaba representando y quién lo había pintado, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las características que se tienen en realidad aumentada. Hay dispositivos ya más avanzados, por ejemplo, en cuestiones de arquitectura, y me parece que también ya hay aplicaciones para teléfonos, smartphones, donde al utilizar tú la cámara puedes estar midiendo distancias, ¿sí? Entonces, eso, bueno, pues por ejemplo se utilizaría para arquitectura o para alguna materia de diseño, por ejemplo. Y otra característica que tenemos también en tecnologías digitales es, por ejemplo, ahora el uso de computación que puede ser en la nube, en la niebla,
en la malla o perimetral. ¿Qué se busca con todo esto? Por ejemplo, el cómputo en la nube es digamos que lo más común, es una forma en la cual ahora existen compañías que están ofreciendo un servicio de almacenaje para aquellas personas o empresas que no tienen la suficiente capacidad para estar guardando información. Por ejemplo, en las personas que utilizan teléfonos Apple tienen el famoso iCloud, ¿no? Y ese iCloud lo que le permite a los usuarios de Apple es justamente hacerles respaldos de lo que tienen en su teléfono y respaldos, por ejemplo, de fotografías, de música. Entonces, si por algo llegan a cambiar a lo mejor de dispositivo, pues lo único que tendrían que hacer es que un nuevo teléfono que adquieren o una nueva tablet que adquieren, lo único que tendrían que hacerla es enlazarla a través de su cuenta de iCloud y en ese momento toda la configuración que ya tenían en el dispositivo previo se pasa al dispositivo nuevo, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de empresas, bueno, muchas empresas están dispuestas a pagar por ese almacenaje en la nube con la finalidad de no tener saturados sus discos duros, ¿no? Y entonces, además, digamos, más accesible porque por lo general este tipo de conexión a la nube se realiza a través de Internet. Entonces, bueno, pues hay empresas que pueden tener empleados en distintas partes del mundo o del país y lo único que necesitan es una conexión a Internet para poder conectarse a los servidores de donde se encuentra la información que se requiere, ¿no? Eh, bueno, aquí debería de ser FOG. Eh, en el caso de la computación en la niebla, esa es una computación más local. Las características que tiene en comparación con la computación en la nube es justamente que las computadoras y los servidores se encuentran más cerca de los dispositivos que lo utilizan. Entonces, podríamos nosotros suponer que el sistema de telefonía celular funciona en un sistema muy similar a este de computación en la niebla. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares funcionan con repetidoras que por lo general se encuentran cerca de los teléfonos celulares que nosotros utilizamos. Lo mismo sucede aquí. Hay veces que la red necesita estar más cerca y el servidor necesita estar más cerca de los equipos que utilizan esa información para evitar problemas de lo que se conoce como lag, ¿no? O sea, problemas de transferencia de datos. Otro tipo tiene que ver con la computación en malla. La computación en malla es una tecnología que se está utilizando hoy en día a partir de tener distintas computadoras interconectadas con la finalidad de que la suma de los recursos de todas las computadoras creen a su vez una supercomputadora. Cada computadora va a tener una característica y una función específica para que en conjunto permita con otro grupo de computadoras crear una supercomputadora y con eso obtener mejor información, ¿sale? Y por último tenemos la computación perimetral o Edge Computing, que esa es una computación o un sistema de transferencia de datos ya muy local. Eso ya se quiere utilizar hoy en día, sobre todo con tiendas y usuarios, ¿no? Que ya la forma en la cual un usuario adquiera o compre un producto con una tienda a través de un comercio electrónico
sea ya de forma más directa y no tenga que estarse conectando a servidores externos. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe, gracias. Ok, Todo bien, profe. perfecto. Eh, ¿qué otras cosas encontramos también como tecnologías digitales? Lo que se conoce como software especializado. El software especializado, bueno, hay un universo muy grande de software especializado. Los más comunes serían los BPMs o los Business Process Management. Ese ya es un software que van adquiriendo las empresas. Obviamente, este tipo de software por lo general lo adquieren empresas grandes. El Business Process lo que va a hacer es ayudarle a todos los dueños de ciertos procesos dentro de la empresa a ayudarles a llevar de una mejor manera el propio negocio de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que estos sistemas lo que van a hacer es que los directivos o supervisores dentro de una empresa puedan estar viendo cómo está ocurriendo el negocio. Por ejemplo, si el negocio de una refresquera es vender algún tipo de refresco, una marca en específico, ese es su negocio, bueno, pues entonces se utiliza justamente un BPM y ahí van a estar viendo si efectivamente se están cumpliendo las metas o si hay algún tipo de problema, incluso de tipo administrativo, que esté retrasando o esté generando algún tipo de problema para el correcto desempeño del negocio. Otro tipo de software que también adquieren las empresas, ese es el más común, son los famosos ERPs, los Enterprise Resource Planning. Estos ERPs son software a la medida que van a servir justamente para hacer la planeación de todos los recursos. En estos ERPs, por lo general, eh, algunos se encuentran de forma separada, pero lo que se busca es, digamos que hacer un ERP con varios ERPs más pequeños. ¿Qué quiere decir? A lo mejor puede haber un ERP para el sistema de pagos. En ese sistema de pagos se van a poner todas las personas que actúan para poder llevar a cabo un pago en una empresa y ese ERP puede pertenecer a uno más grande que sería el ERP de tesorería, donde se van a ver ingresos y egresos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sistema se ve cómo se mueve el dinero, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos y también puedo obtener ciertos reportes o ciertas alertas para ver si es que está saliendo más dinero del que está entrando o qué está sucediendo justamente con esos recursos. A su vez, esos ERPs se pueden juntar con un ERP por ejemplo, de recursos materiales y uno de recursos humanos y entonces se van generando ERPs más robustos que a final de cuentas van a estar explicándole a los dueños de los procesos cómo se están utilizando los recursos dentro de la empresa. Si es que por ahí hay algo que no esté funcionando y que deba de corregirse, o al contrario, a lo mejor ahí se nota si se están cumpliendo con las metas y cuál es la razón por la cual se están llevando a cabo. En el caso de los gobiernos, eh, se crean sistemas justamente para planeación de recursos a nivel gubernamental. Eh, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, ellos utilizan este tipo de software. Su mayoría es SAP y es un SAP especializado justamente para gobiernos, ¿no? Que le va a decir al gobierno de la Ciudad de México, en específico a la Secretaría de Finanzas, cómo están siendo los ingresos que tiene
y cómo está destinando los recursos a las distintas dependencias de la Ciudad de México, como puede ser la propia Secretaría de Seguridad o ¿cómo se llaman estos señores? El Departamento de Limpia de la propia Ciudad de México, si ya se les pagó, porque en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, todos los días se le tiene que estar pagando a este Departamento de Limpia para que salgan los camiones de la basura y los barrenderos a realizar sus operaciones. Si no llega día con día los recursos para este departamento, ese día no salen los camiones de la basura y ese día no sale nadie del departamento de limpia a realizar las labores correspondientes, ¿no? Entonces, eh, es por esa razón que, bueno, una de las tantas razones por las cuales, por ejemplo, la Ciudad de México utiliza este tipo de sistemas para tener la seguridad del uso de los recursos. Eh, Otros sistemas serían los Business Intelligence. Estos, a diferencia del Business Process, lo que va a hacer es que estos sistemas, a partir de la información que se genera y de los datos que se recolectan, le van a permitir sobre todo a los directivos o a los dueños de las empresas, les van a decir cómo está su negocio, pero además les llegan a ofrecer ciertos escenarios para la toma de decisiones. Si bien hoy en día difícilmente existen aún sistemas que tomen por propia cuenta algún tipo de decisión, sí existen sistemas donde ya se le pueden plantear ciertos escenarios o cierta toma de decisiones a justamente los responsables de tomarlas, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas lo que va a hacer es decirle a los propios directivos, ok, tu negocio va muy bien, has crecido muy bien, estás justamente en un buen momento como para que expandas tu negocio, ¿no? O bien, ahora que lo, que les mencionaba, por ejemplo, con el caso de Facebook, de la monetización, hay veces que estos sistemas se alimentan justamente de esta información que va llegando de redes sociales. Y entonces ya estos sistemas lo que van a hacer es decirle a los directivos, bueno, pues de acuerdo con la información que tengo y de tu capacidad instalada, lo que podemos hacer ahora es crear un producto con estas características que puede ir enfocado para este grupo de edad y para este estrato social, ¿sale? Por ejemplo, por decir alguna cosa. O si no, también mencionarle, sabes que el negocio no está funcionando como debe, a lo mejor aquí tienes que hacer ciertos ajustes, que podrían ser este y este, ¿no? Puede enunciar algunos de los cambios que se necesitan. Eh, Otro tipo de software que también existe es todo lo que tiene que ver con logística. Hoy en día, y sobre todo ahora por cuestiones de la pandemia, estos sistemas de logística y las empresas que se dedican a logística son las empresas que más crecieron o de las empresas que más crecieron. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora estas nuevas condiciones han generado que el comercio electrónico crezca de manera exponencial y, eh, por ejemplo, toda la cuestión de empresas de mensajería y de almacenamiento tengan crecimientos dinámicos y que necesitan obviamente una mejor planeación. Algunos ejemplos, bueno, pues están los WMS que tienen que ver justamente con la parte de cómo llevar un almacén, los SCM que son los que tienen que ver justamente con la cadena se me fue la palabra, bueno, de recursos de supply, bueno, esa fue la palabra, ¿no? La cadena productiva, pues. Los Supply CRM, chain se llama. ¿mandé? Supply chain. Sí, los supply chain, pero es que se me fue el nombre en español. Ah, ok. Sí, bueno, la cadena ¿De suministros? de suministros, justamente. Gracias por la palabra. Es un sistema para justamente para la cadena de suministros, ¿no? Para no tener faltantes en los inventarios o sobrantes en los inventarios. Para eso sirven estos sistemas.
y los CRM, que ya son sistemas que tienen que ver justamente con toda la parte con el cliente, ¿no? O sea, cómo tratar al cliente y cómo darle seguimiento a, pues ya cuando se va a entregar el producto o incluso lo que le llaman la postventa, ¿no? Ver que el cliente esté satisfecho con el producto o el servicio que recibió. Otra característica, bueno, también es el aprendizaje autónomo, el famoso machine learning. Este punto ha ido creciendo cada vez más, cada vez ya empieza a ser más común la utilización del machine learning y bueno, pues esto lo que va a generar es justamente la sustitución, en primer lugar, de ciertas actividades manuales que hoy en día se llevan las empresas, ¿no? Ya empresas cada vez más tecnificadas empiezan a apostarle justamente al desarrollo de este tipo de tecnología, donde la máquina va aprendiendo a resolver ciertos problemas y a partir de la información que la propia máquina va generando en la resolución de problemas, va encontrando formas y maneras más fáciles de realizar ciertos trabajos. Existen algunos teóricos que dicen que el Machine Learning lo que va a llegar a hacer es encontrar soluciones a problemas manuales con la intención de poderle enseñar a los obreros a cómo realizar de mejor manera su trabajo. Hay otros que yo me inclino más a eso, en los cuales, bueno, pues lo que se busca es justamente más bien ya la sustitución del trabajo manual hecho por el hombre, ¿no? Eh, También, si gustan, les podría compartir ahí un video más o menos sobre Machine Learning y ahí podemos ver el caso, por ejemplo, de los brazos robóticos que se utilizan en Toyota, en los ensamblados de automóviles, pues se ve justamente ese aprendizaje que van teniendo las máquinas, ¿no? Al principio, esas soldadoras autónomas, pues tienen problemas de soldadura, no queda muy bien, pero la máquina va aprendiendo hasta que llega un momento a ensayo y error en la cual descubren de qué manera es la correcta para poner la menor cantidad de soldadura, pero de forma más eficiente, ¿no? Y en qué punto se debe de poner la soldadura en ciertas piezas para asegurar que la pieza quede bien ensamblada. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Ok. Continuemos entonces. Más tecnologías. Tenemos hoy en día, se utiliza la simulación, lo que le llaman los digital twins. No sé si algunos de ustedes han visto últimamente que una de las tantas, ¿cómo podríamos mencionarlo? De los tantos proyectos que quiere llevar a cabo Elon Musk, tiene que ver justamente con poder crear cohetes o naves que puedan llegar al espacio, pero lo interesante de esto es que esas naves tengan la capacidad de poder regresar a la Tierra y aterrizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tecnología actual que existe para el envío de personas hacia el espacio, lo que genera es cohetes que de alguna manera se van desintegrando, ¿no? Pues sí, se van modificando conforme va saliendo el cohete de la Tierra, se van perdiendo partes y al final, cuando la persona tiene que regresar en una cápsula, pero todo el cohete en el cual se mandó a la persona o al grupo de personas en la ida se pierde, ¿no? La intención justamente de este señor es crear este tipo de naves. Y si ustedes han observado
o han visto estas noticias, se darán cuenta que de varios intentos que ha hecho, que deben de ser más de 10, en la mayoría de esos, las naves cuando estaban a punto de aterrizar explotan, ¿no? Eso, obviamente, cada cohete que explota genera grandes pérdidas para este señor, para su compañía en general. Ok, hoy en día lo que realizan otro tipo de empresas que también buscan llevar a cabo esta idea, incluso la propia NASA lo está haciendo, es lo que se llama la simulación en gemelos digitales. ¿Qué quiere decir? Que a partir de escenarios que se crean en computadora, donde se ponen todas las características que pueden ser climáticas, que pueden ser de peso, de gravedad, de materiales, todo eso se pone en un software y se simula. Esta simulación, a final de cuentas, va a dar un resultado y ese resultado lo que busca es decirle a la persona que lo está utilizando cuál es la probabilidad de éxito o de fracaso para llevar a cabo un proyecto. También en cuestiones, por ejemplo, de ingeniería civil se lleva a cabo este tipo de simulaciones. Antes de crear un edificio, antes de crear un puente, se ponen en este tipo de software todas esas características, ¿no? Bueno, pues el suelo sobre el cual se va a construir el edificio, se va a construir el puente, tiene estas características, el clima tiene estas características, las temperaturas son de este tipo, los materiales que se van a usar son de este tipo, la capacidad de carga es de este tipo, ¿sale? Y este tipo de sistemas lo que van a hacer es hacer una simulación para ver qué qué tanto éxito puede llegar a tener este proyecto. Es algo raro, repito yo, en el caso de Elon Musk, de que él, estando tan metido en esta situación de tecnología, no esté aprovechando estas ventajas y hacer simulaciones del lanzamiento de esos cohetes primero en computadora y ya después llevarlos a una cuestión física, ¿no? Él está omitiendo este paso y día con día está creando naves nuevas y día con día la mayoría de las naves le están explotando. Pero bueno, esa es una posibilidad que obviamente ahorra muchos recursos. Otro punto de tecnología, bueno, pues la ciberseguridad es un tema que abarca prácticamente todo lo que tiene que ver con Internet, ¿no? Hoy en día todo mundo queremos estar seguros, queremos evitar hackeos, queremos evitar que si usamos la banca en línea, pues nos secuestren nuestra cuenta, queremos evitar también que secuestren nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día existe una gran inversión y un gran desarrollo en ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha vuelto un tema muy fuerte de conversación, ¿no? Y de actuar. Incluso yo les mencionaba al principio de esta sesión que los datos y la información se vuelven hoy en día la materia prima más valiosa. Entonces, obviamente, las empresas buscarán tener los mayores sistemas de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque si de repente alguien llega a hackear la información que la empresa tiene, pues se conocerán muchos secretos de negocio y es probable que esos secretos se puedan llegar a ventilar, ¿no? O puedan llegar en manos que no sean las correctas y pues la empresa estaría perdiendo gran parte de su negocio o el negocio completo. Eh, Otro punto tiene que ver con el software libre o el open source. Eh, También hoy en día se está generando mucho software libre con la intención
de que sea la propia comunidad la que vaya perfeccionando distintos tipos de software con la intención de que estos software perfeccionados sean accesibles a una mayor cantidad de personas y los resultados que se obtengan pues sean lo más adecuados y convenientes. Eh, por ejemplo, ustedes en algún momento de la carrera, espero, tuvieron que haber utilizado R, ¿no? El famoso sistema R, que se utiliza para econometría. Este software que se utiliza para econometría es justamente software libre. Aquellas personas que crearon el programa lo hicieron de una manera muy genérica y ya después, posteriormente, los propios usuarios, la propia comunidad, empezaron a crear las librerías que irían alimentando este programa con la finalidad de darle ya una aplicación más específica. En el caso de economía, este R, si ustedes lo bajaron para su clase de econometría, tuvieron que haber bajado el programa, pero después tuvieron que haber bajado las librerías que correspondían para los programas de econometría. ¿Por qué? Porque R también puede ser utilizado no solo para econometría, también se puede utilizar para cuestiones de estadística. También en R se pueden crear tablas de frecuencia, se puede crear distribuciones normales, etcétera, etcétera. Incluso existen ya librerías que ya van más especializadas, ¿no? Ya librerías que a lo mejor están especializadas hacia medicina, hacia biología, o en el caso de economía, bueno, pues también ya hay librerías que permiten hacer modelos econométricos financieros, ¿no? Para predicción, por ejemplo, de mercados financieros, y ya lo hacen de una forma más fácil. Igual también hay librerías que les permiten a ustedes eh, generar distintos tipos de gráficos, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las intenciones que se tienen con el software libre. Incluso también hay sistemas operativos de software libre, como todos los basados en Linux. El más común sería Ubuntu. Y bueno, pues Ubuntu también permite que las personas puedan estar subiendo software libre, como podría ser OpenOffice, que es pues prácticamente un Office libre, ¿no? Que permite, tiene todas las características o la mayoría de las características de un Office, pero es software libre, es software gratuito. También otro punto que también hoy en día empieza a cobrar cada vez mayor significancia es lo que tiene que ver con la manufactura aditiva o lo que se conoce como impresión 3D. En la cuestión de la industria, esta manufactura aditiva ha crecido muchísimo. Hoy en día eh, ya se trabaja por ejemplo, si una empresa necesita algún tipo de refacción, ya habrá algunos casos donde no sea necesario importar la refacción de algún país. Ahora ya existen algunos casos donde aquellas empresas que se dedican justamente a hacer refacciones para cierta maquinaria pueden enviar el archivo de impresión en 3D para que la empresa que necesita la refacción pueda imprimir justamente la refacción, ¿no? Y entonces ese envío de información es muchísimo más barato, es muchísimo más rápido, se evitan los tiempos de importación y con eso se permite darle mayor continuidad a los procesos productivos. Igual también empieza a haber empresas nacientes, industrias nacientes,
que lo que están tratando de hacer es justamente ya vender el software para la creación de ciertos productos. Y así el consumidor final ya no estaría comprando el producto como tal, sino estaría comprando más bien el diseño con la intención hoy en día de poder estar creando ese producto N cantidad de veces, ¿no? Ya después, si es que esto realmente prospera, pues se podría pensar que a lo mejor en un futuro estos archivos que se enviara fueran perecederos, ¿no? Después de cierto tiempo, el archivo dejara de funcionar y ya no pudiera reproducirse de manera infinita los productos. Pero bueno, hoy en día sigue siendo libre la capacidad de impresión de artículos. Igual, por ejemplo, para el caso de prótesis, la impresión 3D ha tenido una gran significancia, pues ha sido posible que varias personas que necesitan prótesis, sobre todo de tipo ortopédico, puedan adquirirlas a costos más baratos y de manera más oportuna a partir de impresoras 3D, por ejemplo. Otro punto tiene que ver justamente con el storage o el almacenamiento de información. Hoy en día existen, bueno, pues podríamos decir 4 tipos de almacenamiento. Repito, la situación de los Big Data, de la gran cantidad de datos que se genera, ha creado que se le dé una gran importancia o una gran necesidad justamente al almacenamiento de información de datos, ¿no? Estos pueden ser a través de almacenamiento directo, lo que sería el Dash, tener la información en un disco duro, por ejemplo, o los SAN, los Storage Area Network, que es una información que se encuentra a través de una red, o los NAS, que también, bueno, es otra forma de mantener la información en algún tipo de red, o la más común que también ya le hemos hablado anteriormente, que serían los clouds o las nubes, ¿no? Tener la información en la nube a disposición de cualquier persona que tenga internet y que tenga acceso a servidores de vía remota. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, si no hay dudas ni comentarios, si gustan, dejamos aquí la sesión del día de hoy.